Muchas gracias por la espera. Una disculpa por el retraso, pero no puedo empezar si no se identifican. Gracias por conectarse. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro tema de circuitos de capacitores. Vamos a revisar el circuito paralelo de capacitores y el circuito mixto. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que quiera compartir con la clase? ¿Alguien que me pueda confirmar si me escuchan? Sí, profe, sí la escuchamos. Gracias. Muy bien, entonces, si no hay comentarios, preguntas, voy a Profesor, compartir mi presentación. Sí. a mi compañera le llegó un mensaje de que el anfitrión la había retirado de la reunión y no la deja volver a iniciar, bueno, acceder a la reunión. Les pedí en 3 ocasiones que se identificaran y no lo hicieron. Si está identificado como estaba identificado, por eso no lo deja entrar a la reunión, que ponga su nombre y seguramente va a poder entrar. Ah, ok, profesor, gracias. Bien, muchachos, voy a compartir la presentación. Y entonces vamos a continuar trabajando sobre el tema de capacitancia. Dejé de compartir. Esta es la presentación. Y en la clase pasada estábamos hablando precisamente de cuando cuando teníamos una cierta necesidad de alguna cierta capacitancia específica para un circuito, tendríamos que pues hacer un arreglo de capacitores. Eventualmente los capacitores, bueno, generalmente los capacitores se fabrican de ciertas características, ciertos materiales, ciertos tamaños, ciertas dimensiones, y no se puede ir más allá porque no sería rentable fabricar un capacitor de una capacidad específica, sino que tenemos capacitores que tienen capacidades estándar que pueden ser aplicados a diversas, bueno, utilizados en diversas aplicaciones, de tal manera que pues para lograr ciertos valores de capacitancia, pues necesitamos hacer arreglos entre ellos. Esto es, por ejemplo, si tenemos la necesidad de disminuir la capacitancia y solamente tenemos capacitores de un cierto valor, necesitamos capacitores, un valor de capacitancia menor al que podemos encontrar en el mercado, pues lo que podríamos hacer es buscar una combinación de capacitores, por ejemplo, en serie, para que pudiéramos obtener la capacitancia que nosotros requiramos para nuestra aplicación. Entonces, veíamos que en este circuito serie de capacitores, cada uno de los capacitores están conectados uno a continuación del otro. Y esa es la característica de este circuito serie. Hay una sola trayectoria para las cargas eléctricas, pero debido a que estos capacitores están formados por placas metálicas separadas por un aislante, pues realmente cuando conectamos los capacitores en serie, los únicos que están realmente conectados son las placas extremas de ese conjunto de capacitores en serie. Es decir, las cargas de la placa extrema derecha de este conjunto son las únicas que se pueden mover hacia la placa metálica del capacitor de la extrema izquierda, y entonces eso limita de alguna manera la capacitancia, desde luego, y la carga que puede almacenar este capacitor. Por esta razón, la capacitancia total de un circuito serie de capacitores pues se puede determinar con esta ecuación que vimos al principio, que está ahí arriba, y en general podemos hablar que la carga en un circuito serie, siempre la capacitancia total será menor que la menor
de las capacitancias que tengamos en ese circuito. Y la vamos a calcular de esta manera, haciendo el cálculo de la inversa de la suma de las inversas de cada capacitancia. Así se denomina esta operación, la inversa de la suma de las inversas. De esa manera obtenemos la capacitancia total de este conjunto de 3 capacitores conectados en serie. Y como solamente se pueden mover cargas entre las placas extremas de este conjunto, pues lo único que podemos hacer es, la carga total que podemos obtener de este conjunto de capacitores es exactamente la misma que pueden obtener cualquiera de estos capacitores. Es decir, la carga total del circuito es la misma que tiene el capacitor 1 y es la misma que tiene el capacitor 2 y es la misma que tiene el capacitor 3. Esto hay que recordarlo porque es la forma en que se comporta la carga en un circuito serie de capacitores. Y finalmente, el voltaje que le aplicamos a este circuito, a este arreglo de 3 capacitores, en este caso de 3 capacitores en serie, el voltaje total que le aplicamos con esta fuente, este voltaje prácticamente se divide, se reparte equitativamente entre las 3 capacitancias. Digo equitativamente, bueno, dependiendo de las mismas capacitancias, pues este voltaje se reparte entre ellas. De tal suerte que al final, el voltaje total que nosotros aplicamos a este circuito, pues va a ser exactamente igual a la suma de cada uno de los voltajes que aparecen en los bornes de estos capacitores. Es decir, el voltaje total es la suma de los voltajes individuales en cada capacitor. Si fueran n capacitores, pues tendremos que sumar todos los capacitores para obtener ese voltaje total. Y esta fue pues la teoría del arreglo de capacitores en serie. Hicimos en la misma sesión del día de la semana pasada un ejercicio para el cálculo de la capacitancia, en este caso de estos 3 capacitores conectados en serie, alimentados por esta fuente de 10 volts. Calculamos su capacitancia total y vimos que al final obtuvimos aquí una capacitancia de 2.85 por 10 a la menos 6, es decir, 2.85 microfaradios. Y si observamos este valor que obtuvimos y observamos los 3 capacitores que conectamos en serie, vemos que efectivamente esta capacitancia final que obtuvimos, capacitancia total del circuito de 3 capacitores en serie, es menor que esta de 5 microfaradios, que es la menor que está ahí conectada. Y entonces, bueno, ahí corroboramos lo que nos dice la teoría de esta conexión serie de capacitores, que la capacitancia total del circuito va a ser siempre menor que la menor. Los otros capacitores son más grandes, entonces el menor es este de 5 microfaradios y la capacitancia total del circuito es todavía menor que eso. Un poquito más de la mitad, pero mucho menor que 5. Y de igual manera utilizamos las reglas de este circuito para determinar la carga en cada capacitor. Primero determinamos la carga total del circuito, utilizando desde luego el valor del voltaje total y la capacitancia total. Y encontramos esta carga total del circuito. Y sabiendo que para un circuito serie la carga es la misma en cada capacitor, pues entonces pudimos encontrar las cargas individuales de cada capacitor. Simplemente, bueno, haciendo aquí alusión a que la carga total es igual a cada una de las cargas, y entonces de esa manera podemos decir que tanto la carga 1, la carga 2 y la carga 3 tienen el mismo valor que la carga total. Y una vez que hemos establecido eso, calculamos el voltaje de cada uno de los capacitores, es decir, el voltaje que se presenta en cada uno de los extremos del capacitor. Y después de que los calculamos, corroboramos que al sumar todos esos voltajes, pues obtenemos prácticamente el voltaje total que se aplica al circuito. Y de esa manera comprobamos que el voltaje total que se aplica al circuito, en un circuito serie como este, pues resulta de la suma de todos los voltajes individuales en cada uno de los capacitores. Y esto fue, en resumen, lo que vimos en esta primera conexión de arreglo de capacitores en serie en la sesión pasada, muchachos. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Muchachos.
No, profe. ¿No? Y entró la compañera que no podía entrar, Renata, por ahí me decías. ¿Mande? Y entró la compañera que no podía entrar. Ah, no, ya cambió su nombre, pero sigue sin dejarla entrar por lo mismo. Sigue sin dejarla entrar. O sea, le llega el mensaje de que como el anfitrión ya la retiró antes, no puede volverse a integrar. Es que los dije 3 veces y les dije que lo iba a hacer. Déjame ver si puedo retirar eso. Y nadie me hizo caso y les dije que lo iba a eliminar. Por seguridad de todos, muchachos, no puedo tener a nadie que no se identifique. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer después, porque ahí también encuentro alguna manera de restablecerla. Bien, gracias. Vamos a continuar entonces, muchachos. El siguiente punto el día de hoy es revisar una segunda forma de conexión que ustedes seguramente ya conocen, son ustedes de telecomunicaciones. Han hecho circuitos y hasta donde sé, pues han practicado, conocen las diferentes conexiones de los circuitos. Así como están dispuestos estos capacitores, muchachos, ¿cuál sería la conexión que pudiera hacer entre ellos de manera natural? ¿Alguien puede decir? ¿En paralelo? Sí. En paralelo, muy bien, gracias. Y en paralelo quiere decir que vamos a conectar todas, en este caso todas las placas superiores, directamente a la fuente, en este caso al borne positivo de la fuente por un extremo, y del otro lado, todas las placas del lado inferior al otro borne de la fuente, de tal suerte que pues cada una de las placas está conectada directamente a la fuente. Si nosotros seguimos este cable, este conector, este conductor que conecta cada una de las placas, vemos que prácticamente todos están conectados al mismo punto. Todos están conectados al borne positivo, en la parte superior al borne positivo, en la parte inferior al borne negativo de la fuente. Entonces, si aquí, muchachos, nosotros aplicamos un voltaje, vamos a ver cómo se comportan estos capacitores. Lo que va a pasar es que cuando nosotros apliquemos ese voltaje, esa diferencia de potencial, las cargas eléctricas, propiamente los electrones de cada una de estas placas superiores, por ejemplo, van a empezar a moverse, van a empezar a migrar a través de este conductor y a moverse a través del circuito y a través de la fuente para finalmente depositarse en este punto en la otra placa, en la parte inferior de la placa de este mismo capacitor. Y entonces, después de esto, la otra placa también va a poder ceder sus electrones para que se muevan y se dirijan hacia la placa contraria a través de esta misma conexión. Entonces, resulta que los dos, en este caso las dos, pueden proporcionar sus electrones. Los electrones de la otra placa también pueden moverse aquí. Finalmente llegar y depositarse en la segunda placa. Pero ocurre también lo mismo con la tercera placa. También puede ceder sus electrones, estos que los moviliza la fuente de voltaje, la diferencia de potencial. Y entonces los electrones de esta tercera placa también se pueden mover a través de esta conexión y dirigirse a través de la fuente a la siguiente, a la placa, a su placa correspondiente, y
finalmente llegar y depositarse en la placa contraria, de tal suerte que, pues pasado un cierto tiempo, pues cada placa va a estar con una cierta carga. Los electrones de las placas superiores van a haber emigrado hacia las placas inferiores. Las placas inferiores quedan cargadas negativamente porque tienen exceso de electrones. Y las placas superiores van a quedar cargadas positivamente porque tienen pues deficiencia de electrones. No es que hayan obtenido cargas positivas, sino más bien sus cargas negativas se migraron, se movieron hacia las placas contrarias. Entonces quedan los capacitores cargados de manera positiva en la placa superior, de manera negativa en la placa inferior. Y entonces, muchachos, a diferencia de la conexión serie, aquí todas las placas permiten el movimiento de sus electrones hacia la placa contraria. Entonces, la pregunta, ¿cómo será ahora la capacitancia de estos tres capacitores en paralelo comparada con la capacitancia individual de cada uno de ellos? ¿Alguna idea? Si este tiene una capacitancia 1, esta tiene una capacitancia 2 y esta tiene una capacitancia 3. ¿Cómo será la capacitancia total de este circuito? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Sería la suma de todas de la capacitancia 1, la capacitancia 2 y la capacitancia 3? Muy bien, sí, efectivamente. Entonces, como cada capacitor pues, tiene una cierta capacidad de almacenar cargas y todas pueden contribuir en este caso a almacenar cargas, efectivamente la capacitancia total en este caso será igual a la suma de las capacitancias individuales, la 1 más la 2 más la 3. Entonces, esa es la ventaja de alguna manera de la conexión en serie. Puedo aumentar en paralelo, puedo aumentar la capacitancia porque cada vez que que agregue un capacitor, pues la capacitancia va a aumentar. Y recordemos que la capacitancia es esa capacidad de almacenar cargas eléctricas. De igual manera, muchachos, estas cargas ya están aquí depositadas ya están aquí depositadas en las placas. Estas cargas negativas ya están depositadas aquí. De hecho, en las tres placas hay una cierta cantidad de cargas que pudieron moverse de la placa superior a la placa inferior, gracias a la diferencia de potencial que se aplicó. Y entonces cada una de estas placas, cada uno de estos capacitores, pues, obtuvo ya una carga, tiene una cierta cantidad de cargas almacenadas. Vamos a llamarle aquí la carga 1 del capacitor 1, la carga 2 del capacitor 2, la carga 3 del capacitor 3. Muchachos, la pregunta es, ¿cómo será ahora la carga que pueden almacenar estos tres capacitores? Si cada uno de ellos puede almacenar cierta cantidad de cargas, ¿cómo podría determinar la carga total de estos capacitores conectados en paralelo de esta forma? ¿Una idea? Muchachos, cualquier idea es buena, díganme. Igual que en la capacitancia, sería la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Perfecto, gracias, José Manuel. Efectivamente, si nosotros conectamos los capacitores de esta manera, pues vamos a ver que vamos a poder obtener, vamos a obtener tanta carga como la que pueda almacenar el capacitor 1, pero además toda la que pueda almacenar el capacitor 2 y además toda la que pueda almacenar el capacitor 3. Entonces, finalmente la carga total que podemos almacenar en este arreglo de tres capacitores en paralelo es precisamente la vamos a poder obtener sumando las cargas individuales que puede almacenar cada uno de ellos. Ya está. Y finalmente, muchachos, como el tercer parámetro, aquí tenemos la carga, la capacitancia. El tercer parámetro que actúa aquí es el voltaje. Por ejemplo, este primer capacitor, el capacitor 1, está conectado a estos puntos. Entonces, aquí entre sus bornes hay un cierto voltaje, que ya vamos a llamarlo el voltaje 1.
Y aquí el capacitor 2, entre sus bornes, pues va a estar conectado a estos puntos. Por ejemplo, voy a simbolizarlo aquí. Aquí estará un voltaje 2, que es el que está conectado al capacitor 2, o el que dé el capacitor 2. Y finalmente aquí entre estos puntos es donde está conectado el capacitor 3, pues aquí también hay un voltaje 3. Es el que está viendo los extremos de este capacitor. Muchachos, la pregunta es, ¿cómo serán estos voltajes 1, 2 y 3 con respecto al voltaje total? Pueden ver de la gráfica cómo serán. ¿Alguna idea? ¿Sería el mismo? Sería el mismo, efectivamente. Si nos damos cuenta, aquí el voltaje total está dado entre este borne positivo y negativo. Y ese punto de este borne positivo, por ejemplo, es el mismo que este punto. Y este borne del punto negativo es el mismo que este punto. Entonces, por eso podemos asegurar que el voltaje 1 es exactamente igual al voltaje total. Y si seguimos la trayectoria, vemos que este punto está conectado al capacitor 2 y este otro punto, pues prácticamente es el mismo punto donde están conectados los bornes del capacitor 1 y así sucesivamente. Y entonces, efectivamente, esa es la propiedad en cuanto a los voltajes de este circuito paralelo, que el voltaje total de este circuito es el mismo que se aplica a cada uno de los capacitores. Es igual al voltaje en el capacitor 1, y es igual al voltaje en el capacitor 2, y es igual al voltaje en el capacitor 3. Y bueno, así están, aquí son prácticamente las tres, estas son prácticamente las tres formas en que se comportan los parámetros de este circuito paralelo. Vamos a solamente escribir la generalización. Estos son para 3 capacitores, pero si fueran 4, 5, 6 o 10, vamos a expresar esto de manera más general, diciendo que la capacitancia total en un circuito paralelo va a ser igual a la capacitancia 1, la del primer capacitor, más la capacitancia 2, la del segundo capacitor, más todas las capacitancias que haya intermedias hasta la última capacitancia, que llamamos la capacitancia enésima, o la capacitancia N. Entonces, esto me quiere decir que para calcular la capacitancia total de un circuito, tengo que sumar todas las capacitancias individuales. Y lo mismo podemos hacer con la carga, diciendo que la carga total en un circuito paralelo pues va a ser igual a la suma de las cargas, desde la carga 1 más la carga 2 más todas las cargas que hay intermedias hasta la carga enésima, carga N. Finalmente, muchachos, para el voltaje, también de manera general podemos expresar esta ecuación, que el voltaje total en un circuito paralelo va a ser exactamente igual al voltaje en el capacitor 1 más el voltaje en el capacitor 2 más todos los voltajes, pero no es cierto, más no, deben ser igual. Y escribir barbaridades, muchos díganme que me equivoqué. Se vale. El voltaje 1 debe ser igual al voltaje 2 y debe ser igual a todos los voltajes, incluso igual al voltaje N del capacitor, del último capacitor que esté conectado aquí. Y de igual manera que en los circuitos que vimos previamente, en estos circuitos serie o paralelo, se sigue respetando la relación que existe entre los parámetros del voltaje, la carga y la capacitancia, es decir, el voltaje es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la capacitancia. O la vaca me da queso y crema, que es como yo le llamo. Muchachos, entonces esta relación entre las tres variables sigue aplicando para todos los casos, aun cuando sea un circuito serie paralelo, una combinación de los dos que vamos a ver más adelante, un circuito mixto. Entonces, ya están ahí, muchachos, planteadas las tres ecuaciones para la
circuito paralelo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Muchachos, muchachas. No, profe. No, profe, hasta ahorita no. Ok, vamos a hacer un ejercicio al respecto de este circuito paralelo. Voy a cambiar la lámina. ¿Le puede dejar tantito, profe? Ahí está. Ahorita se los voy a subir en cuanto termine la sesión, no hay problema. Ok, gracias. Sale, entonces, vamos a la siguiente, muchachos. Tengo aquí ya, bueno, aquí no los acomodé. Voy a acomodarlo un poquito porque aquí me va a estorbar. Voy a dejar de compartir un instante, voy a ajustar esta diapositiva. Denme un segundo. Aquí voy a compartir nuevamente la diapositiva, la presentación. Tengo aquí 3 capacitores dispuestos de esta manera. Y bueno, aquí acomodé mi fuente para poderlos conectar sin hacer tanto desorden. Entonces voy a conectar a los extremos superiores el borne negativo de la fuente y a los extremos inferiores el borne positivo de la fuente, de tal manera que estoy conectando en paralelo mis 3 capacitores. Esta ya no es su representación esquemática, sino ya es su representación eléctrica. Este es el símbolo con el que se representa un capacitor en un circuito eléctrico. Entonces así es como lo vamos a encontrar de manera normal. Entonces cada uno de estos capacitores, igual que los anteriores que hicimos en el ejercicio serie, tiene un valor. Por ejemplo, este capacitor 1 tiene un valor de 5 microfaradios. Este que es mi capacitor 2 tiene un valor de 10 microfaradios su capacitancia. Y este capacitor 3 tiene un valor de 20 microfaradios. Sería su capacitancia de este capacitor 3. Y desde luego vamos a alimentar con una diferencia de potencial, con un voltaje, igual que en el caso anterior de 10 volts. Entonces, muchachos, una vez que alimentamos, los electrones se empiezan a mover, se cargan los capacitores, pues cada uno de ellos obtiene una carga. Este capacitor 1 obtiene una carga 1, este capacitor 2 obtiene una carga 2, este capacitor 3 obtiene una carga 3, y nuestro interés es determinar pues todo lo referente a este circuito, es decir, por principio de cuentas, qué carga total puede almacenar este circuito, cuál es la capacitancia total del mismo, cuál es el voltaje en cada uno, cuál es, por ejemplo, la carga en cada uno. Voy a simbolizarlo así, la carga en cada uno. Y pues todo, incluso cuál es la energía total y la energía en cada uno de los capacitores que forman este circuito. Entonces, tenemos que hacer eso, muchachos. Por principio de cuentas, lo primero que debemos de calcular es precisamente la capacitancia total del circuito. Y entonces estoy viendo que este es un circuito paralelo. ¿Cómo determino la capacitancia total de este circuito? Esto va a ser igual. A la suma de cada una de sus capacitancias. A la suma de todos los capacitantes, en este caso la capacitancia 1 más la capacitancia 2 más la capacitancia 3. Y veo que en este caso todas las capacitancias están dadas en microfaradios, entonces puedo sumarlas directamente sin expresar la notación científica. Es decir, yo puedo decir, son la capacitancia 1, 5 microfaradios, más la capacitancia 2 de 10 microfaradios,
más la capacitancia 3, que son 20 microfaradios. Y entonces directamente puedo sumar así. Y tengo una capacitancia total de ¿cuánto, muchachos? 35 Sí, 35. microfaradios. 35 microfaradios. Esto lo puedo hacer cuando tengo todas las capacitancias expresadas en la misma unidad o en el mismo submúltiplo. Si tuviera algunos en micros, otros en milis y otros en nanos, entonces habría que tener más cuidado a la hora de sumar, ¿no? Tendríamos, para sumar, necesitaríamos que todos estuvieran en el mismo exponente. Hay que tener cuidado con eso nada más. En este caso, y de manera regular, siempre vamos a tener capacitores del mismo orden, pero pudiera ser el caso que no. Entonces, aquí ya calculamos la capacitancia total. Podemos continuar, a lo mejor, muchachos, si quisiéramos calcular, por ejemplo, la carga total de este circuito. Bueno, ¿cómo podríamos calcular la carga total de este circuito? ¿Alguna idea? ¿Sería la suma de todas las cargas? La suma de todas las cargas. Entonces tendríamos que calcular primero cada una de las cargas, ¿no? Vamos a hacerlo por acá de este lado. Por acá vamos a calcular, por ejemplo, la carga 1. Si quisiera yo calcular la carga 1, aquí sería igual. La carga del capacitor 1. ¿Alguien se acuerda de la vaca, el queso y la crema? Como que la vaca me da queso y me da crema. Entonces, Acá voltaje sobre Por carga. por carga. a ver, si quiero la carga, ¿qué me da? Si llevo esto al triángulo, aquí arriba Sería tengo, voltaje por capacitancia, ¿no? así es, voltaje por capacitancia. Chequen, entonces, si quiero la carga 1, ¿cuál voltaje por cuál capacitancia? Tengo varios voltajes, el 1, el 2 o el 3, o el total. ¿Cuál pongo? Si quiero calcular la carga 1, ¿cuál El voltaje? voltaje 1, Voltaje 1 el voltaje 1 por la capacitancia 1. por la capacitancia 1, muy bien. Bueno, o sea, el voltaje que sería de 10 por Los la... valores. 10 volts, que es el voltaje 1, que es igual al 2 y al 3 y al total, por Así es, la capacitancia 1, que vale 5 5. microfaradios. microfaradios. Puedo hacer también esto sin ningún problema, puedo multiplicar así. Puedo expresar esto en su notación científica, pero así, muchachos, me da 5 por 10, 10 por 5 me da 50. Y el micro, como no lo he hecho nada, pues lo puedo repetir así, 50 micro. ¿En qué unidades mido la carga, muchachos? Coulombs. Coulombs. Esto es 50 microcoulombs. O 50 por 10 a la menos 6 coulombs. En algún momento tal vez tenga que prescindir de este submúltiplo y escribir la potencia en notación científica. Pero para aquí no me estorba. Entonces, bueno, ya calculé la carga 1. Entonces calculo la carga 2. ¿Cuánto va a ser? ¿A qué va a ser igual la carga 2? 10 volts por 10 microfaradios. Muy bien, antes de, en letras. A B por C. Voltaje, Ajá. Voltaje por C2. ¿Pero cuánto? voltaje 2 por C. Voltaje 2 por C2. Ok, voltaje 2 por capacitancia 2. Muy bien. Y son los mismos 10 volts, como me dijeron, por... ¿Cuántos? Por 10 microfaradios. 10 microfaradios. Muy bien. 10 por 10 microfaradios. Eso me da 10 por 10, me va a dar 100. 100 microcoulombs. Como no dice nada al micro, lo pongo igual. Microcoulombs. Y finalmente la carga 3, muchachos. De igual manera. Voltaje 3 por capacitancia 3. Capacitancia 3. Voltaje 3 por capacitancia 3. Perfecto, voltaje 3 por capacitancia 3. El voltaje 3 es igual que el 1 que el 2. En total son 10 volts. En este caso, 20 microfaradios. 20. 20 microfaradios. Y al multiplicar por 10 me va a dar 200, ¿no? 200 microcoulombs.
Y ahora sí, si yo quisiera la carga total, como bien me decían al principio, pues tendría que sumar todas estas cargas, porque recuerdo que la carga total en este circuito es igual a la suma de la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Y en este caso pues va a ser igual a esta suma. Simplemente puedo sumar así verticalmente